El B-2 Spirit tiene un costo superior a los $2.000 millones, lo que lo convierte en el avión militar más caro jamás construido. Su desarrollo implicó décadas de investigación en tecnología furtiva, materiales avanzados y sistemas de navegación de última generación. Todo para lograr una aeronave única en el mundo. Su forma de ala volante, combinada con un recubrimiento especial, lo hace casi invisible a los radares enemigos. La forma está diseñada para reducir al máximo la firma de radar, y el material absorbe las señales electromagnéticas que normalmente serían reflejadas. Tiene una autonomía de más de 11.000 kilómetros sin necesidad de repostar, lo que le permite cruzar océanos sin detenerse. Con repostaje aéreo, puede superar los 18.000 kilómetros, cubriendo misiones de ida y vuelta a cualquier punto estratégico del planeta. Transporta hasta 18 toneladas de armamento, incluyendo bombas nucleares como la B-61 y la B-83, lo que lo convierte en un pilar fundamental para la disuasión estratégica de los Estados Unidos. Sus motores están ocultos en el fuselaje, lo que disminuye el ruido y el calor generado. Esta característica lo hace difícil de detectar, incluso por sensores infrarrojos y acústicos. Solo se fabricaron 21 unidades, lo que convierte al B-2 en un activo extremadamente exclusivo y protegido. Cada uno cuenta con mantenimiento constante para mantener su operatividad. Está construido con materiales compuestos que dispersan las ondas electromagnéticas, reduciendo su huella electrónica. Opera con solo 2 tripulantes, un piloto y un copiloto, gracias a su diseño altamente automatizado y su sofisticado sistema de navegación. Su base principal está en Bethlehem, Missouri, desde donde puede desplegarse a cualquier parte del mundo sin ser detectado. Fue diseñado para atravesar defensas enemigas avanzadas, penetrando profundamente sin alertar sistemas de defensa aérea, gracias a su tecnología de sigilo. Si este contenido te sorprende, apóyanos con un like. Comenta cuál fue el dato que más te impactó. Suscríbete para no perderte los próximos videos, y comparte este contenido con tus amigos fanáticos de la ingeniería y la aviación extrema. El B-2 Spirit es tan avanzado que necesita permanecer en hangares con temperatura controlada, ya que cualquier cambio drástico podría afectar su pintura y su estructura sigilosa diseñada para evadir radares enemigos. Este dato demuestra lo delicado y preciso que es este bombardero. Ahora sí, prepárate, porque vamos a mostrarte cómo se fabrica paso a paso. ¡Comencemos! Paso 1. Diseño furtivo, el nacimiento del ala invisible. La creación del B-2 Spirit comenzó con un objetivo ambicioso: volar sin ser visto. Este sueño tomó forma en los laboratorios de Northrop Grumman, donde ingenieros trabajaron en uno de los diseños más radicales de la historia de la aviación, un avión sin cola, sin fuselaje visible y con un ala en forma de boomerang. Este diseño, conocido como ala volante, reduce drásticamente las firmas radar, térmica y acústica del avión. Cada curva, cada ángulo del B-2 fue calculado para reflejar las ondas de radar en direcciones opuestas, evitando así ser detectado. A diferencia de los aviones convencionales, no hay superficies verticales que reflejen señales, todo en el B-2 grita invisibilidad. Su silueta baja y ancha no solo lo hace invisible al radar, también contribuye a su estabilidad y aerodinámica. La ingeniería detrás del diseño furtivo fue tan avanzada que se mantuvo en completo secreto durante años. Los planos fueron protegidos como información clasificada de alto nivel. Este diseño no solo desafió las normas de la aerodinámica, sino que marcó el inicio de una nueva era en la guerra aérea. Aquí nació el ala invisible, una máquina hecha para golpear primero y desaparecer después. Paso 2. Materiales secretos, la fórmula del sigilo. Para que el diseño del B-2 Spirit pudiera volar sin ser detectado, no bastaba con una forma furtiva, se necesitaban materiales que lo hicieran prácticamente invisible. Aquí entra en juego uno de los secretos mejor guardados de la industria militar, la composición de los materiales furtivos. El B-2 está recubierto con una pintura absorbente de radar y una mezcla de materiales compuestos que reducen drásticamente su firma electromagnética. Esta piel especial no solo absorbe las ondas de radar, sino que también disipa el calor, reduciendo la visibilidad térmica del avión. Se usaron fibras de carbono, resinas especiales y capas de polímeros avanzados, muchos de ellos desarrollados exclusivamente para este proyecto. Algunos informes filtrados hablan incluso de nanomateriales experimentales. Todo esto fue diseñado para un solo propósito: no reflejar, no emitir y no dejar rastro. Cada tornillo, cada junta y cada panel fueron pensados para que el avión fuera un fantasma en el cielo. Estos materiales no solo son caros, sino también difíciles de mantener, lo que hace que cada vuelo del B-2 requiera horas de inspección minuciosa. Sin estos componentes invisibles, el diseño no tendría ningún efecto. Aquí, el sigilo no es solo forma, es también sustancia.
Paso 3. Fusión de alas, ensamblaje de la estructura invisible. El B-2 Spirit no tiene fuselaje tradicional ni cola vertical. Su diseño en forma de ala voladora representa uno de los mayores retos de ingeniería aeronáutica. En esta etapa, las partes individuales del avión, principalmente las enormes alas, deben ensamblarse con una precisión quirúrgica. Las alas no solo proporcionan sustentación, también contienen el fuselaje, la cabina, el tren de aterrizaje, el combustible y los compartimentos de bombas. Todo está integrado. La fusión de alas se realiza en hangares altamente restringidos y climatizados para evitar cualquier imperfección. Se emplean robots y brazos mecánicos que colocan paneles compuestos uno a uno, cuidando que no haya ángulos ni protuberancias que delaten su presencia al radar. Esta etapa es tan crítica que cada junta y cada línea de unión son selladas con materiales especiales que garantizan la continuidad del perfil furtivo. Una de las claves del sigilo está aquí: no hay esquinas, ni torretas, ni superficies verticales. Todo es suave, curvado y perfectamente unido. Esta estructura unificada convierte al B-2 en una ala voladora pura, capaz de deslizarse por el cielo sin ser detectada. La unión perfecta de estas alas no es solo estética, es la columna vertebral del sigilo. Paso 4. Instalación de motores ocultos y sistemas térmicos. El B-2 Spirit está diseñado para volar sin ser visto ni oído. Por eso, los motores no se colocan en góndolas externas como en los aviones convencionales, sino que están completamente integrados dentro del cuerpo del ala. Cada uno de los 4 motores General Electric F-118G100 se monta dentro de conductos especiales con entradas en forma de S, diseñadas para bloquear el radar frontal. Además de estar ocultos, estos motores deben operar en silencio relativo. Se incorporan materiales absorbentes de sonido y estructuras internas que dispersan las ondas acústicas. Pero hay un enemigo igual de peligroso que el sonido: el calor. Los motores de reacción generan firmas térmicas que los satélites y misiles enemigos pueden detectar. Para evitar esto, el B-2 utiliza sistemas de enfriamiento avanzados que dispersan el calor de los gases antes de expulsarlos. Las salidas de escape están aplanadas y diseñadas para enfriar el aire mediante capas internas, ocultando así la temperatura real. Esta doble estrategia, ocultamiento físico y disipación térmica, convierte al B-2 en una sombra aérea. Gracias a este paso, el bombardero puede acercarse a su objetivo sin activar alarmas, incluso los sistemas de defensa más avanzados del planeta. Paso 5. Cabina de comando, tecnología para 2 pilotos. Aunque el B-2 Spirit es un avión inmenso y complejo, su cabina está diseñada para ser operada por solo 2 pilotos, un comandante y un copiloto. Esta decisión no es casual, sino parte de la filosofía de eficiencia y sigilo del bombardero. Reducir la tripulación minimiza la carga humana y deja más espacio para los sistemas tecnológicos que hacen del B-2 una obra maestra de la ingeniería militar. La cabina cuenta con pantallas multifunción digitales, controles por voz y una interfaz ergonómica que permite a los pilotos manejar navegación, comunicaciones, armamento y sistemas de sigilo desde sus asientos. Todo está diseñado para facilitar decisiones rápidas en misiones de alto riesgo. Uno de los secretos más impresionantes es su piloto automático inteligente, que puede mantener rutas de vuelo complejas sin intervención constante. Además, el B-2 puede recibir órdenes en tiempo real desde centros de comando a miles de kilómetros. La cabina también está blindada contra interferencias electromagnéticas y preparada para proteger a los pilotos en caso de ataques nucleares. En un espacio reducido pero altamente sofisticado, 2 personas pueden manejar una aeronave con el poder de cambiar el curso de una guerra, sin ser detectadas. Paso 6. Pruebas invisibles, radares, vuelo y sigilo extremo. Antes de que un B-2 Spirit entre en servicio activo, debe superar una serie de pruebas ultra secretas diseñadas para garantizar que sea verdaderamente invisible para el enemigo. Estas pruebas no solo evalúan su rendimiento en vuelo, sino también su capacidad para evadir radares, sensores térmicos y señales electromagnéticas. Primero, el avión se somete a simulaciones de ataque y vuelo a través de áreas vigiladas por los sistemas de radar más avanzados. Se analiza su firma de radar, que debe ser menor a la de un pájaro, y se ajustan sus superficies y recubrimientos para perfeccionar su invisibilidad. Luego vienen las pruebas térmicas, en las que se mide el calor emitido por los motores y sistemas internos. El B-2 está diseñado para dispersar ese calor de manera controlada, reduciendo su huella en infrarrojos. Finalmente, el bombardero realiza vuelos secretos a altitudes extremas y con maniobras complejas, monitoreado por sensores militares que verifican que siga siendo indetectable desde tierra, mar o aire. Estas pruebas son tan confidenciales que solo un pequeño grupo de ingenieros tiene acceso a los resultados. El objetivo es claro: que el B-2 pueda entrar y salir de cualquier zona enemiga sin dejar rastro.
Paso 7. Operación global listo para atacar sin ser visto. Una vez completadas todas las fases de diseño, ensamblaje y prueba, el B-2 Spirit entra en una etapa crítica, la operación real. Este bombardero furtivo no solo está diseñado para volar sin ser detectado, sino también para llevar a cabo misiones de ataque en cualquier lugar del mundo, sin necesidad de apoyo externo inmediato. El B-2 puede despegar desde bases en Estados Unidos y cruzar continentes enteros sin ser visto, gracias a su forma aerodinámica, recubrimientos especiales y tecnología antirradar. Puede repostar en el aire, lo que extiende su alcance global. Ha sido utilizado en misiones reales, como bombardeos estratégicos en Serbia, Irak y Afganistán, donde logró penetrar defensas aéreas avanzadas sin ser interceptado. Capaz de transportar armamento convencional y nuclear, el B-2 es controlado por solo 2 pilotos, apoyados por inteligencia en tiempo real desde bases remotas. Su objetivo: entrar, golpear y desaparecer. Lo más impresionante es que mientras los radares enemigos ven el cielo vacío, el B-2 ya está regresando a casa. Paso 8. Desafío final y ahora, saquen una hoja. Hora de ver cuánto aprendiste sobre el bombardero más secreto del mundo. Saquen una hoja, o comenten. Vamos con 7 preguntas rápidas. ¿Listo? ¿Qué forma tiene el B-2 Spirit para evitar ser detectado? A. Circular. B. En forma de ala, wing. C. Triangular tradicional. 1, 2 y 3. En forma de ala. Su diseño tipo wing reduce el radar al mínimo. ¿Cuántos pilotos controlan el B-2? A. 1. B. 2. C. 4. 1, 2 y 3. 2. Solo 2 personas operan esta bestia invisible. ¿Qué tipo de armas puede cargar el B-2 Spirit? A. Solo misiles convencionales. B. Solo armas nucleares. C. Ambos tipos. 1, 2 y 3. Ambos tipos. Puede lanzar desde bombas comunes hasta cabezas nucleares. ¿Cuál es la clave de su invisibilidad? A. Velocidad supersónica. B. Pintura negra. C. Tecnología furtiva y diseño antirradar. 1, 2 y 3. Tecnología furtiva y diseño antirradar. No es magia, es ingeniería. ¿Desde dónde puede despegar el B-2 para una misión global? A. Solo desde Europa. B. Cualquier base en Estados Unidos. C. Solo desde portaaviones. 1, 2 y 3. Desde Estados Unidos. Puede cruzar el planeta sin escalas. ¿Cuánto puede costar fabricar un solo B-2 Spirit? A. 50 millones de dólares americanos. B. 250 millones de dólares americanos. C. Más de 2.000 millones de dólares americanos. 1, 2 y 3. Más de 2.000 millones. Es literalmente oro volando en el cielo. ¿Cuál es el apodo más conocido del B-2? A. El martillo. B. El espíritu. C. El halcón nocturno. 1, 2 y 3. El espíritu. B-2 Spirit, un fantasma que nadie quiere ver llegar. ¿Te sorprendió alguna respuesta? Entonces ya sabes, suscríbete, deja tu comentario si acertaste más de 4. Y si no, es mejor que no te detecte el radar. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de esta tecnología te sorprendió más? ¿El diseño furtivo, los materiales secretos o su capacidad de volar sin ser detectado? Dale like si te gustan estos temas, suscríbete a Fabricalo y activa la campanita para que no te pierdas lo próximo. Hoy vimos cómo la ingeniería más avanzada se combina con el sigilo absoluto para crear una máquina única, el B-2 Spirit. Desde su estructura invisible hasta su operación global, cada paso es un ejemplo de lo que la tecnología humana puede lograr cuando se lleva al límite. Gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos fabricando conocimiento, pieza por pieza.